pues yo siempre trataba de narrar lo que iba a ser mi partido debut, por así decirlo, o Ujú. cuando yo jugara. Y quién iba a pensar que con el tiempo me tocó en un clásico. Yo era el escenario que más recreaba, que en un clásico iba a jugar y luego con el tiempo sucedió. Cae el gol con el que le damos la vuelta y en ese momento, abrazados los tres, vamos brincando desde las jardineras hasta prácticamente atrás de la portería. O sea, era tanta la emoción y luego ya cae es que tal jugador no hace goles y está pensando en otra cosa. Y desconocemos que tal vez pueda tener un hijo enfermo o que haya perdido algún familiar. Que al final dice, es que eres profesional. Sí, totalmente, pero eso no quita que estés sintiendo otras cosas. O sea, Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles de nueva cuenta en una edición más de este podcast de Zona Rayada. Agradecemos a toda la gente que nos escucha, que nos ve, que nos escribe en las diferentes redes sociales, a la gente que también les carga últimamente con los movimientos que ha sucedido en el club o con cosas que pasan, empiezan a ir al pasado. Han revivido ahora podcasts de Jorge Urdiales, de Jauregui, de Nando, a quien le mandamos, Nando TV, a quien le mandamos un abrazo. Y bueno, pues a todos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya estamos por llegar al 50. Sí, todavía no llegamos al 50, ya estamos por llegar al 50. Y bueno, vamos a tener muchas sorpresas para ustedes si es que las hacen, ¿verdad? Bueno, sí va a suceder. El día de hoy, bueno, como ustedes saben, invitamos a gente ligada a Rayados, gente ligada al Club de Fútbol Monterrey, a aficionados, directivos, entrenadores, jugadores y también exjugadores. Y el día de hoy está con nosotros Bernardo Hernández. ¿qué tal, Javi? Buen día. Bernie, qué gusto saludarte. Igualmente contento de estar aquí con ustedes y agradecido por la invitación. Bienvenido al podcast de Zona Rayada. No tuviste muchas entrevistas a lo largo de tu carrera como futbolista, ¿verdad? No, fueron muy pocas, en realidad, tres, cuatro a lo mejor, y alguna que otra en selección también, pero fueron muy pocas. Sí, hace tiempo leía una entrevista que te hizo mi amigo Adrián Maldonado de Once Diario, donde platicabas diferentes cosas. Y bueno, es un poco complejo, ¿no? Encontrar información de lo que fue tu carrera ya como profesional. Antes de que debutaras en Rayados hay mucha información tuya, de que fuiste al Torneo Esperanzas de Toulon, Así es, tengo entendido que jugaste un mundial así es. y que hiciste un proceso importante con el equipo de Rayados. Claro, pues prácticamente todo el proceso, o sea, lo que había en ese momento, que era el equipo piloto, fuerzas Ujú. básicas, tercera división, luego se hace lo que es sub-17, sub-20, hasta llegar al primer equipo, y en selección me tocó un proceso muy similar. Antes de seguir en la plática, ¿a qué te estás dedicando ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahorita estoy en temas administrativos, en una dependencia de gobierno y también en un proyecto de fútbol rápido femenil. ¿Te quisiste alejar del fútbol después del retiro? Pareciera que sí, un poco, pero inmediatamente surgió una posibilidad de trabajar para una agencia de representación que Ujú. yo conocía de mi etapa de jugador. Entonces estuve alrededor de 3 años trabajando para ellos y estuve muy ligado o seguía ligado al fútbol, ¿no? ¿Tú estuviste en Rayados? ¿Te vas a Tampico? Así es. ¿Y en qué año decides poner fin a tu Es trayectoria? el 2018. Bueno, yo termino el préstamo en Tampico, regreso 6 meses, todavía había segunda división aquí en Monterrey. Me Ujú. dijeron, oye, no entras en planes del primer equipo. Batallé para encontrar acomodo en lo que antes se llamaba ascenso, ahora es expansión. Ujú. Fui 6 meses a Los Mochis y a una segunda división también. Entonces, a partir de ahí, regresando, era 2018, el verano del 2018, Ujú. decidí ya dejar la carrera. ¿Empezaste en Rayados a qué edad? A los 11 llegué al equipo, en el proceso, Ujú. a los 11 11 11 años. años, sí. Con una generación más arriba que eran los del 92. ¿Qué sucede, Bernie, cuando... A ver, tú apostaste por ser futbolista, ¿no? O sea, tu apuesta como persona fue, yo voy a ser futbolista, me dedico 24/7 porque ser futbolista hoy te exige 24/7, ¿no? El descanso, el profesionalismo y todo. Más allá de que puedas llevar una carrera profesional o estudiar alguna carrera, ¿no? Eh, pero al final de cuentas tu apuesta es ser futbolista, ¿no? De lunes a domingo. ¿Qué pasa cuando empiezas a los 11 años, vas creciendo, tomas este trabajo o esta profesión y luego de repente, siendo muy joven, de repente dices, ¿sabes qué? Esto no era. Yo creo que esa decisión se está tomando cada 6 meses, cuando en fuerzas básicas Ujú, es el proceso o el tiempo donde siempre hay recorte, ¿no? Entonces ujú, empiezas
a ver hacia atrás y dices, oye, ¿será esto lo mío o no? Yo creo que en mi caso fue a los 15 años, que es cuando brincas de fuerzas básicas a tercera división. En ese inter, pues bueno, ibas alternando la escuela con el fútbol, ¿no? Y lo sigues haciendo después, pero ahí era como en secundaria, prácticamente es como que no hay manera, ¿no? Tienes que estudiar. Entonces, es en esa etapa cuando ya es el brinco a tercera división, es donde yo dije, va, o sea, como si brinqué este filtro, puede que tenga posibilidad de seguir en todo este proceso, ¿no? Entonces, pero tío, era constante esa renovación, decir, oye, sí quiero hacer esto. Como renovación de votos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Como que, oye, sí es esto. Y cada vez era más difícil, ¿no? O el filtro, o era más complicado el decir, oye, ya se fueron compañeros, la libré. Entonces es como que, bueno, sigue en ese camino. Esfuérzate todavía un poco más para mantenerte y llegar al objetivo. ¿A los cuántos años te hiciste Rayado? Yo creo que desde que nací. ¿En serio? En casa, mis papás, mi hermano mayor y luego mi hermana menor. Ahí todos somos Rayados. El resto de la familia sí está dividido con el otro equipo de la ciudad, pero prácticamente te pudiera decir que desde chico, que tengo uso de memoria. ¿Qué pasa por tu cabeza, Bernie, cuando pues, eres aficionado a Rayados y luego a los 11 años te llaman y luego cumples 12, 13, 14, 15, 16, representas a México y luego de que ya estás cerca del primer equipo y luego llega el debut? ¿Es un sueño? ¿Fue un sueño? Totalmente, totalmente. De hecho, con gente cercana que me llega a preguntar o hacer una pregunta muy similar a la que tú me estás haciendo, les digo que sí, prácticamente es un sueño porque cuando yo de chico, todavía más de 6, 7, 8 años que te pones a patear ahí en el patio, en la calle, donde sea, pues yo siempre trataba de narrar lo que iba a ser mi partido debut, por así decirlo, o cuando yo jugara. Y quién iba a pensar que con el tiempo me tocó en un clásico. Yo era el escenario que más recreaba, que en un clásico iba a jugar y luego con el tiempo sucedió. Y dices, como que en el momento no te da tiempo porque todo va muy a prisa a decir, oye, mira, o sea, esto es lo que había estado soñando o pensando y ya sucedió, ¿no? O sea, todo lo que hay detrás de todo eso. O sea, tú, siendo niño, antes de debutar y antes de saber que ibas a llegar a Rayados, soñabas con jugar con el Monterrey, debutar con el Monterrey y hacerlo en un clásico. Así es, sí, sí. Y mis papás y la gente cercana estará consciente o podrá decir que es verdad que así lo narraba yo, ¿no? Digo, al menos era como yo jugaba, si me ponía a jugar solo en el patio. Ahí la tiene Bernardo Hernández y el clásico, quienes estuvieran en turno, ¿no? De rivales o dentro del equipo del club. Entonces era ya cuando lo analizo, y eso no lo hice en el momento, sino ahora ya después de retirado o años que pasaron, digo, mira, o sea, yo eso soñaba, eso decía de niño y tuve la fortuna de poderlo vivir, ¿no? Y cuando pasó, ¿te acordaste de todo eso? De todo eso, sí, totalmente. De hecho, yo siempre digo que es como un sueño compartido, o sea, fue mío, pero también fue de mis padres y de mis hermanos, que seguramente son parte importante en ese proceso y que pues ellos al vivirlo, al escucharlo, van a decir, pensaron después, mira, lo que soñó también lo pudo realizar, ¿no? Será como un sueño en conjunto, un deseo en conjunto, ¿no? ¿Lo provocaste? Yo pienso que sí. Pienso que sí por el trabajo, por la disciplina que necesitaba en ese momento para poder llegar, ¿no? Qué loco, ¿no? Bastante. Todavía se me pone la piel chinita de contarte porque, pues bueno, incluso jugadores a lo mejor de ex compañeros míos de mi edad o generaciones arriba o abajo que tuvieron la oportunidad de jugar muchos partidos, a lo mejor no han tenido la posibilidad de jugar un clásico. A mí me tocó jugar dos. O sea, creo que es el partido que más te marca, más te llama, ¿no? Bueno, pueden ser las finales, algún partido importante, pero un clásico era especial, ¿no? O sea, era como, yo creo que el sueño. O sea, si le preguntas a algún amigo tuyo, a quien sea, oye, ¿qué partido quisieras jugar? Te va a decir, un clásico. Entonces... Digo, bueno, aparte le diste la vuelta al mundo, ¿no? O sea, conociste muchos países como seleccionado nacional. Turquía. Ahí fue el mundial, sí. Fue el mundial, ¿no? Francia, ¿no? En Toulon me tocó 3 veces ir a ese torneo. Y tú nunca soñaste en, voy a ser campeón del mundo con México, ¿no? O sea, tu sueño en cadereita sí. era
pues yo voy a voy a debutar y voy a jugar en un clásico. Sí, me digo, había más, ¿no? Claro, También claro, el jugar claro. en Europa, el jugar un mundial y todo eso, pero como que el principal, o el más vivo, era el yo quiero aquí. O Pues, sea, si a mí me preguntaban, oye, ¿dónde quisieras haber jugado? Pues yo diría, pues, toda la vida aquí en Monterrey, ¿no? Hacer una carrera como jugadores donde han permanecido en un solo club. Así lo visualizaba, ¿no? Así hubiera sido mi anhelo. eh, y bueno, al final de cuentas, bueno, lo visualizaste y lograste el objetivo, ¿no? Entiendo que a lo mejor tu sueño era trascender con Monterrey, marcar historia, eh, hacer una carrera larga, consolidarte como jugador, como ídolo en el equipo de tus amores. Pero tu sueño principal era ese y lo conseguiste. Claro, de hecho, en el momento del retiro, que es un proceso muy difícil, platicando con quien ahora es mi esposa, pues ahí entre lágrimas, ¿por qué no decirlo? Oye, y es que tus sueños, y es que es, digo, alto, yo cumplí uno de tantos que tenía, pero uno de ellos lo cumplí, que es precisamente haber debutado, haber jugado, haber conocido el mundo, porque si no, yo decía, pues no hubiera tenido la oportunidad de andar en países que conocí, jugar, representar a mi país. Creo que en parte o un sueño importante lo cumplí. O sea, quedaron algunos pendientes, pero bueno, se vuelve a reestructurar y establecer otros nuevos. Sí, porque hay países a los que puedes ir de vacaciones. Claro. Pero hay otros en los que cuando estás ahí, y que en tu caso ibas a representar a México, dices, yo jamás pensaría que iba a venir aquí, ¿no? A este país a jugar, o sea, y no volverías de vacaciones, digo. Pues uno puede ir a Estados Unidos o a Francia, pero pues a Turquía no es un país como que sea 100% atractivo, ¿no? Para ir de paseo. Claro, ¿no? Y aparte el hecho de, en ese momento, representar a tu país, ¿no? Y más haciendo algo que te apasiona, ¿no? Creo que te lo podrá compartir quien haya tenido esa oportunidad al escuchar el himno en otro país, o sea, tu himno. Digo, a mí se me pone la piel chinita y era como una sensación de adrenalina, de orgullo, ¿no? De decir, estoy representando a mi país. Vamos un poco para atrás, Bernie. Hemos ido muy rápido. Muy rápido, sí. ¿Vivías en Cadereyta? Ujú. ¿O vives en Cadereyta? No, ya siguen viviendo mis papás. Ok. Viví con ellos hasta precisamente los 14, 15 años y luego ya tuve que mudarme acá a Monterrey, San Nicolás y todo. Sí, porque bueno, pues Cadereyta pues, era un recorrido muy lejos para un niño de 12, 13, 14 años, ¿no? Claro, en ese momento le tocaba a mi papá traerme a los entrenamientos. 12, 13 años ya después, como él se movía por su trabajo más acá en Monterrey, era vente en camión de Cadereyta a Monterrey, acá te recojo y ya te muevo a donde tengas que ir. Pero te hablo de eso con 13, 14 años, siendo muy joven. Como le tocaba a otros de los compañeros foráneos también andar en camión y todo eso. Entonces, ya después a los 15, que es cuando paso a tercera división, ahí era ya, órale, aviéntate. Entonces era venirme 5:30 de la mañana de Cadereyta acá a Monterrey para poder llegar a los entrenamientos. ¿Ya tienes hijos? Uno. Niño. Cuando ves a tu hijo, ¿te imaginas tú estando en Cadereyta y que vengas a dejar a tu hijo a Monterrey para que entrene y luego que se regrese en camión a los 12, 13 años? Suena difícil, pero creo que sí lo haría, lo apoyaría para que lo hiciera. ¿Y te ves sentir a tu papá? Sí, y empiezo a valorar todavía un poco más y lo he platicado con él, porque de niño era, papá, ya vámonos, se nos va a hacer tarde. Y pues él andaba en 1000 vueltas con trabajo, ¿no? Entonces, hacerse ese espacio para que yo pudiera desarrollarme y estuviera persiguiendo ese sueño, pues bueno, creo que es de mucho valor y agradecerse. A veces la gente no conoce estas historias, ¿no? O sea, tú venías de Cadereyta a Monterrey para entrenar sin saber que ibas a ser futbolista. Tu sueño era entrenar y jugar día con día, ¿no? Y después se fueron dando las cosas que llegaste a representativos juveniles con la selección mexicana. Claro, sí, pero en ese momento no lo ves de esa manera, o sea, o pudiera ser que sí, pero a lo lejano, ¿no? En el inmediato era, yo quiero entrenar, quiero seguir jugando y haciendo lo que me gusta, ¿no? ¿Cómo eres de niño? O sea, te pregunto porque a veces los futbolistas cuando tienen éxito olvidan esas etapas, ¿no? Tu etapa lamentablemente fue muy corta y seguramente, como ahora me has platicado todo esto de que tu papá te dejaba y luego te tenías que regresar, a lo mejor tú lo tienes más presente, ¿no? Porque tu carrera te permite recordar momentos valiosos con tu papá y con tu familia, ¿no? O sea,
en algún momento dijiste, no, ya, o sea, es levantarme a esta hora y luego regresarme solo. Y pues los días en Monterrey, bueno, pues hacen calor, ¿verdad? Pero cuando hacía frío, o cuando llovía, o cuando era un clima que no te aportaba tanto, ¿cómo le hacías? Yo creo que era tanto mi convencimiento Uh-huh. que afortunadamente no tuve ningún día de esos de decir, oye, ¿En ya serio? no quiero. Pudiera, o sea, o pasaba después, pero ya por el tema deportivo. Ajá. Ahorita contaré una experiencia que tuve ya en el primer equipo, Uh-huh. pero yo creo que era ese convencimiento de decir, oye, yo quiero hacer esto, o sea, Uh-huh. quiero dedicarme a esto, pues no importa el frío, no importa el calor, o sea, quería estar. Y había momentos difíciles, ¿no? Donde, por ejemplo, en esas etapas no te tomaban en cuenta o llegaba alguien más y lo ponían, pero ahorita que mencionas el ir para atrás y no olvidarse de esos pequeños momentos, Uh-huh. pues bueno, yo ahora lo veo de esa manera y digo, mira, pasaba tanto tiempo en los trayectos con mi papá Uh-huh. que decía, a lo mejor alguien más no tenía la oportunidad de estar con él, ¿no? Mis compañeros foráneos cuando venían para acá, oye, porque ellos igual a los 11, 12 años, dejar su casa para venirse siendo pues, todavía muy, muy niños, 11, 12 para mí todavía los considero niños, Uh-huh. y venirse para acá, dejar todo, creo que también eso es de valorarse, ¿no? Tanto para los papás que los dejan como para ellos el pues rifársela solo pues acá, ¿no? En una ciudad complicada, por así decirlo, por el tráfico, la gente que hay y por todo lo que implica no vivir acá en la ciudad. Sí, hoy con el tema de inseguridad seguramente sería difícil. Todavía más, ¿no? Pero... Ha estado aquí Carreño, ha estado aquí, ¿quién más? Morales y muchos jugadores en San Nicolás, que es una liga, bueno, no sé, ahí es una fábrica de talentos, ¿no? Estuvo también Carlos Rodríguez, creo que Jonathan Orozco. ¿Cómo diste con Rayados y cómo Rayados dio contigo en Cadereyta? O sea, para que la gente que no conoce Nuevo León, Cadereyta no está en el área metropolitana. Es correcto. Incluso bueno, ya creo que ya no, pero en algún momento, hasta hace poco, era considerada una zona urbana, os digo, zona pues, rural. Uh-huh. No estaba en la mancha urbana de Nuevo León, ya con las carreteras y como han ido creciendo la ciudad, pues ya hasta Suazo ya es considerada ciudad, ¿no? Y eso que está lejísimos. ¿Cómo fue que de Cadereyta, porque ahorita me dijiste, no, pues de Cadereyta me venía, o de Cadereyta, ¿cómo es que de Cadereyta llegaste al club? Fue porque mi hermano mayor me lleva 4 años, él ya estaba en escuelita, precisamente en la de Rayados San Nicolás, con el profe Liceo. Entonces, sí, claro. ahí todavía no había categoría para mí, tenía 3 años, 4, y era como que yo quiero jugar, y me aventaban con una categoría más grande. Entonces, era precisamente desde temprana edad, yo estaba muy chico, mi hermano también, era ese trayecto, Cadereyta, Monterrey, San Nicolás, y volver a Cadereyta desde muy chicos. Entonces, sigo valorando más esa labor o ese apoyo de mis padres en ese momento, de estarnos trayendo, porque pues uno era el tiempo, o sea, que nos dedicaban, y otra, pues, el gasto, ¿no? Porque al final, oye, a venir y regresar y todo eso. Entonces, yo estaba en esa escuela, en esa academia de Rayados San Nicolás, en un torneo ese que hacen de escuelas. Ahí me ven, me seleccionan y me mandan llamar para las fuerzas básicas. ¿Y con tu hermano qué pasó? Él fue algo muy similar, se hizo el proceso de fuerzas básicas y llegó un momento en donde ya no lo tomaron en cuenta y él dijo, ya basta, o sea, me voy a poner a estudiar y se puso a estudiar. ¿Tu papá rayado? Sí. ¿Y cómo veías a tu papá cuando tenía 2 hijos que podían debutar y podían ser jugadores de Rayados? Yo veía mucha ilusión en él, que de hecho, y creo que a lo mejor y no lo saben, pero cuando mi hermano toma esa decisión, pues sí fue como... no quisiera decir triste, pero a lo mejor como que para la familia, ¿no? Como que, oye, era tu sueño, ¿no? El de mi hermano, oye, era tu sueño. Y era el sueño de tus papás también, ver... Por eso decía yo del sueño compartido, entonces como que les pegaba. Yo era muy chico, pero a la vez creo que parte de mí fue como que, una revancha, o sea, como que yo lo voy a hacer por él. Y tuve la fortuna de que cuando voy cumpliendo esos objetivos, mi hermano era el más feliz de todos, ¿no? Como el ver reflejado el esfuerzo y que él no tuvo la fortuna de poder realizar, verlo realizado en su hermano menor. Bueno, entonces no jugaba solo, ¿no? ¿Mandé? No jugaba solo. No, siempre estábamos ahí. O sea, siempre estaba tu hermano ahí y cuando cumpliste tu sueño, pues tu hermano también. Pues no era el sueño de Bernie, era el sueño de la familia Hernández, ¿no? Exactamente.
creo que por eso insisto mucho en ese sueño compartido, porque creo que lo disfrutamos los 5 que somos de mi familia. ¿Te gustaría que tu hijo cumpliera el proceso así? Es una pregunta muy difícil. Digo, porque te tocó sufrirla, ¿no? Uh-huh. Pues suena mucho a cliché, pero es como que si él decide que sí, adelante y se le va a dar el apoyo. De tanto deseo, dudaría, porque sí, digo, te forja muchas cosas, ¿no? En carácter, en valores, en formación integral. Eso o yo lo agradezco a todos los que formaron parte de ese proceso dentro del club, tanto entrenadores como de la parte administrativa, porque yo pudiera decir que quien soy ahora o mis creencias y mis valores, en parte es gracias a lo que viví dentro del club, ¿no? Que era la mayor parte del tiempo, o sea, la mitad de mi vida me la pasé dentro del club, entonces pues, ahí me vieron crecer prácticamente. ¿Te enamoraste más de Rayados ahí? Yo creo que sí, o sea, es que también esa parte de niño, antes de entrar a lo que era Fuerzas Básicas, bueno, yo me la pasaba por invitación en el TEC, o sea, un amigo que tenía algunos lugares, cada 15 días, oye, me sobró un boleto, ¿te vienes? Sí. Entonces era el librito que te dan en la entrada con la información, hacerlo cuadritos, y antes que salía el equipo, que no era el protocolo de la liga, que salía y aventaba los papeles, o sea, todos esos recuerdos era como que pues a mí me mantenían, atrapado con el club, ¿no? Además de los colores, o sea, me identificaba completamente con el equipo. Bernie, pues qué chingón que debutaste y que llegaste a Primera División, ¿no? O sea, yo también, cuando me llevaba mi papá al TEC, pues también hacía lo mismo que tú. Mi sueño, pues nunca fue ser jugador, ¿no? Y si hubiera sido, pues a lo mejor no lo hubiera logrado porque no era bueno, pero tú sí lograste eso, o sea, a lo mejor cuando tú ibas arrancando hoja por hoja, tú pensabas en tu felicidad momentánea, ¿no? En ese momento de que, bueno, que las cosas se den ahorita y que el equipo gane y tenga un buen juego y regreso a mi casa y duermo. Pero al final de cuentas ibas construyendo tu historia para en algún momento ser el que recibiera los papelitos, ¿no? O sea, y lo lograste a final de cuentas. Sí, claro, por eso cuando tengo la oportunidad de expresarlo, digo, yo fui muy, muy afortunado, ¿no? O sea, nadie me regaló nada, pero sí tuve mucha fortuna de poder vivir algo que no cualquiera que lo quiera o no lo quiera pueda hacer, ¿no? Aparte, alguna vez lo platicaba con mi amigo Andrés Boy, me decía, qué difícil es tener un sueño de ser futbolista, ¿no? Porque, a ver, ¿cuántos habitantes somos? Y luego, ¿cuántos juegan en liga? ¿Cuántos llegan al primer equipo, no? Y luego, ¿cuántos se pueden consolidar? ¿Y cuántos pueden llegar a jugar un mundial con la selección? O sea, 22 jugadores de millones y millones y millones de habitantes, ¿no? Y más en México cuando hay una cantidad de extranjeros desorbitante, ¿no? O sea, 10 extranjeros en una plantilla de 23 jugadores en Monterrey. Digo, a lo mejor si a ti te hubiera tocado nacer en Toluca o si hubiera Puebla, seguramente hubieras tenido más espacio porque pues aquí es extranjeros. Y luego jugadores experimentados, jugadores estelares y ya fuerzas básicas es como que pues voy a tomar 1 o 2, siendo que ustedes, ¿cuántos eran? 27 por año. Cada año son 27 jugadores nuevos, ¿no? Sí, exacto. De hecho, vuelvo y he sido muy repetitivo también en lo de la oportunidad real. Creo que últimamente se ha hecho, en el caso te digo de César Montes, de Jonathan González, del mismo Charlie, que ya les van dando esa responsabilidad real de decir, oye, pues a lo mejor te equivocaste en tal partido, pero te sigo poniendo, ¿no? Aún con la limitante que mencionas de los extranjeros, alguna regla que pongan por ahí. Creo que sí se pudieran hacer modificaciones para seguir favoreciendo el hecho de que un club como Monterrey pueda seguir sacando más jugadores, ¿no? O sea, no limitarse a 1 o 2 cuando pudiera fácilmente ser 3 o 4, ¿no? Cuando tú analizabas el tema de poner fin a tu carrera como futbolista siendo joven, que lo platicabas con tu novia, pensabas, si hubiera estado en otro equipo, a lo mejor hubiera tenido más oportunidad. Sí. De hecho, en el estar en selección, el compartir experiencias con compañeros de otros clubes precisamente,
te comentan, oye, es que acá sería más difícil, o qué difícil es estar en Monterrey, o yo quisiera estar allá, y yo no decía, yo quisiera estar en tu equipo. Entonces, por las posibilidades, ¿no? Al final de cuentas, creo que no es una justificación o un hacer menos a los demás equipos, ¿no? Porque eso pareciera como que, ay, es que si yo hubiera jugado en Veracruz, quién sabe, no sabemos. Probablemente sí, por la formación o por el tipo de jugador, pero no sabemos, ¿no? Porque al final de cuentas también ahora lo vemos con los préstamos que hay de algunos jugadores jóvenes que van y piensan que... Y algo similar me sucedió cuando yo fui a Tampico, como que, oye, vengo de Monterrey y vengo de competir con Cardona y con el Pat Sánchez y con Eric, con Gargano. O sea, acá debería jugar, entonces, pues no era lo mismo. O sea, ya esos mismos jugadores van a decir, es que yo quiero llegar a ese club a donde tú estabas, entonces yo me la tengo que partir aquí, o sea, tengo que ser mejor que tú. Entonces es complicada esa parte. ¿No te tocó jugar contra Monterrey en Copa o sí? En Copa no. No fuimos rivales. Tampico nunca vino, ¿verdad? No, tuvimos un amistoso, pero fue en pretemporada y yo estuve lesionado, entonces no pude jugar tampoco. ¿Tú, cuál era tu posición cuando estabas en las fuerzas básicas? En básicas, prácticamente todo el proceso lo hice de lateral izquierdo, que era posición que no me gustaba realmente, a lo mejor pocos lo saben, pero ahí hice prácticamente todo el proceso. Ya por finalizar, en sub-20, Raúl Chabrán, que era el técnico en turno, me empezó a utilizar de contención, me gustó más y creo que como que ahí desperté un poquito el interés tanto de él como del resto de personas involucradas en el club. Cuando debuto, me toca hacerlo de lateral izquierdo y después estuve alternando entre lateral izquierdo y como un doble contención o como interior por izquierda, estuve en esas dos posiciones. ¿Cómo recibes la llamada de que, oye, seguramente fuiste estando en algunos entrenamientos, pero cómo fue la llamada que te dicen, oye, Bernie, mañana concentras? Lo recuerdo que, bueno, me voy a ir un poquito más para atrás, la voy a hacer un poquito larga esta anécdota. En 2012, en diciembre del 2012, quedamos campeones con la sub-20, 1 de diciembre, y días después el equipo de primera viajaba al Mundial de Clubes, al segundo de Japón. Yo estaba en la prelista junto con otros compañeros, al final a mí no me toca ir, los demás compañeros sí. Y regresando en enero, pues igual ya estaba por empezar el torneo en sub-20, lunes, martes, no recuerdo qué día. Estábamos en Parque Fundidora, nos tocaba una sesión ahí de resistencia. Y me dice, Raúl, oye, vete al Barrial, vas a entrenar con primera. Yo hasta ese momento solo había hecho interescuadras con ellos, no había estado entrenando realmente con el equipo. Y pues ya, me presenté en el Barrial y todo, me fue... Digo, yo lo dramaticé, pero para mí me fue horrible, o sea, entre el nervio, entre mil cosas. Y yo dije, no sirvo para esto. Y me fui muy triste, dije, ya no me van a hablar, o sea, yo dije, ya no aproveché esa oportunidad. Y no, al día siguiente me volvieron a hablar y a partir de ahí ya me quedé. Pasaron unas semanas y me concentran para un partido, pero me habla el profe Víctor, era el técnico en ese turno. Y dice, oye, mira, te vas a concentrar, no vas a salir a la banca, no vas a jugar, pero quiero que vayas viviendo la experiencia de lo que es estar pues, concentrado, que vayas conviviendo con los compañeros y todo eso. Una experiencia muy, muy, muy padre. ¿Para qué partido fue esa vez? Monterrey-Querétaro. No recuerdo qué fecha era. ¿Era aquí en Monterrey? Era aquí en Monterrey. Sí, era aquí en Monterrey. Entonces, y todo fue tan extraño porque en ese momento todavía algunas veces me recogía mi papá o mi hermano y me llevaban a casa y les hablo, oye, me voy a concentrar. Entonces, ¿cómo? Sí, ya les explico un poquito. Entonces, imagínate la emoción que eso representaba, ¿no? Entonces ya, concentré ese partido y a partir de ahí ya fui alternando. Algunas veces sí, algunas veces no. Incluso en ese semestre estaban las finales de CONCACAF, que fue la del 2013 contra Santos. En esos partidos también estuve en esa dinámica que concentraba. ¿No? ¿Estuviste en la banca en el Monterrey Santos o no? No. Me quedé ahí en la orillita. Estuve a punto, pero... ¿Pero alcanzaste medalla o no? Medalla sí, ahí la tengo con mucho cariño, pero como todo ese semestre fue el de finales, pues, mucha gente, ni jugaste. Pues no, a lo mejor no, pero pues, era parte de ello, vivía el día a día con ellos. ¿Apoyo moral? Claro, ¿no? Y aparte era como el decir, oye, pues estoy haciendo que el otro sea mejor, ¿no? Porque dicen, oye, no sé si hubiera jugado o no, pero oye, que el otro se esfuerce, porque si no viene alguien detrás que va a jugar en caso que yo. ¿Quién estaba como lateral? Si mal no recuerdo, debe haber sido Darwin Chávez. Debe haber sido él, sí. Mira.
Y luego, bueno, pasan la semana. Todo ese semestre no jugaste con Monterrey. Concentraste y entrenaste, pero no jugaste. Ajá, sí, jugaba regularmente con la sub-20 y luego también tuvimos el premundial, era el año ya 2013. El premundial lo jugamos de marzo, en el mes de marzo, en Puebla. Perdí unas 4 semanas, prácticamente todo el mes, y pues ibas perdiendo cierto terreno acá en el club, no era una siempre como disyuntiva decir, oye, pues sí, voy a selección y muy bonito y todo, pero voy perdiendo terreno acá en el club. Entonces, por esa parte es que no tuve tanta participación también acá, ¿no? Hubo oportunidad, más bien no tanto participación, hubo oportunidad de estar peleando algún lugar en todo ese semestre de enero a mayo del 2013. Bueno, termina el clausura 2013, primer semestre del año. Rayados es campeón de Liga de Campeones de CONCACAF. Partido contra Santos, ¿estabas en el TEC? Sí. ¿Cómo lo viviste? No, imagínate, o sea, era una emoción inexplicable, te lo puedo decir así. Esa vez creo que tampoco estaba de tercer portero Alejandro Daud, no sé si lo recuerdes. Claro. Chelito, no sé por qué razón no estaba suspendido. Acumulación de tarjetas, creo que estaba suspendido. Estábamos los tres y el resto del cuerpo técnico que no sale a banca y demás jugadores creo que ya estaban las terrazas ahí en el TEC. Mentira, todavía no estaban. Estábamos en las jardineras hasta atrás, por donde está el vestidor. Ahí viste el juego. Desde ahí lo vimos. Entonces, me acuerdo, no sé si se acordará, el Chelito le mando un saludo. Cae el gol con el que le damos la vuelta. Y en ese momento, abrazados los tres, vamos brincando desde las jardineras hasta prácticamente atrás de la portería. O sea, era tanta la emoción. Y luego ya cae el cuarto, lo hizo Chupete, me parece. Sí. Entonces ahí era como que ya somos campeones. Recuerdo aquella vez el resto de la plantilla de Santos, que no estaba en la banca, lo veían, me parece, numerado, o por ahí bajaban, no sé si recuerdas por la... Sí, claro. Ellos ya venían bajando para el festejo. O sea, porque pues, iban ganando, faltaban 10 minutos, me parece, y iban bajando. Y en eso es donde sucede la voltereta, ¿no? Entonces, una alegría indescriptible. Y bueno, ¿después te tocó ir al Mundial de Clubes o no? Al de Marruecos, en ese 2013. Bueno, pero me estoy adelantando al debut, ¿verdad? Sí. Debutas y de 11 años habías soñado que, o te narrabas tú en el patio de tu casa en Cadereyta, de que ibas a jugar en un clásico y de repente de que entras de cambio, ¿no? Sí, eso fue agosto del 2013. Tengo un vago recuerdo de que algo sucedió con ese partido, no sé si... había llovido, lo movieron, lo cambiaron de horario, no recuerdo qué fue lo que pasó. Pues estábamos concentrados, llegamos al estadio, obviamente sales a reconocer, a que te meten la madre y todo eso, es como que padre. Pero ese partido iba de inicio el Gori, Oscar García, que su posición natural era de central y en esa vez lo ocuparon de lateral. Entonces empieza el partido, minuto 30 me hablan a la banca, bueno, de la banca me ven. Y me dice, profe Víctor, ibas a entrar en el medio tiempo. Hasta ese momento pues, no tenía ni idea, o sea, y por más que siempre lo deseabas, en ese momento cuando me dijo, sí, entró el nerviosismo, ¿no? Decir, caray, o sea, lo soñé, lo quería, pero no sé si estoy tan seguro o no. Entonces ya, me quedo calentando el primer tiempo, en el lapso del descanso, y entro para el segundo tiempo. ¿Qué pensabas en el medio tiempo? Estaba nervioso, realmente sí, no lo puedo negar, sí pasaba pues 1000 cosas, estaba como en ese recuento de todo lo que, oye, pues es que esto fue lo que soñaste, disfrútalo, tranquilo, esto y el otro, yo tratando de hablar conmigo, ¿no? Decir, oye, no pasa nada, y emocionado, la verdad estaba muy emocionado de vivir esa experiencia, ¿no? ¿Tuviste tiempo de decirle a tus papás, oye, voy a debutar hoy? No, para nada. ¿Y lo estaban viendo? Supongo que lo estaban viendo, de hecho, pues bueno, había cortesías para el estadio, nos daban 1 o 2 boletos, no recuerdo. Pero yo sí era muy precavido. Mi hermano quería ir. Yo le dije, no vayas. Porque él decía, es que imagínate que juegues, que debutas. No quiero. O sea, pues yo por el peligro, porque pues, él era de que no, me voy a poner mi camisa a fuerza y todo eso. Y pues ya ves, ¿no? De repente se pueden salir las cosas de control. Yo le decía, no vayas. Entonces no le tocó estar ni a mis papás, pero lo estaban viendo. Y me decían, ¿vas a jugar? ¿Y esos 2 boletos? Los regalé. O sea, no me acuerdo, creo que un primo que es Tigre y alguien más, Bueno, por lo menos había familia. Bueno, sí, de hecho, a Roberta, mi esposa, que es Tigre también, le tocó estar en el SAP, era abonada, entonces ahí le tocó estar, ella le presenció. ¿Y ya eran novios o no? No, en ese momento no. Mira.
pero se acuerda, estuvo ella y mi suegro. Pero sí, no fue nadie más que mi primo que estaba ahí, muchos amigos, que tengo muchos amigos tigres, también les tocó estar ahí. Pero eh, no tuve oportunidad de avisarles porque no sabía, ¿no? No hay como una bola mágica, no decir voy a jugar, no voy a jugar. Entonces ya, obviamente, sabrás, a mí me expulsaron, todo eso fue como un debut medio amargo, pero ahí me hablaron como preocupados, no, oye, no, yo estaba tranquilo realmente porque, bueno, no había sido como había sido y no era tampoco tan drástico, ¿no? Pues era una expulsión y no pasaba nada. Habían pasado muchas cosas en el equipo, ¿no? Se había ido el Tecatito, se había ido Dorlan, cuando ellos dos iban a ser la pieza fundamental de ese nuevo Monterrey de Vucetich. Las cosas ya estaban muy tensas, los resultados no se habían dado. Y al final de cuentas ese fue el último partido de Vucetich. En el campo. En el campo, dirigido porque después en el campo. Jugó contra León. Ajá. Estaba suspendido porque lo expulsaron junto conmigo. Y ahí ahí se acaba la etapa de Vucetich. ¿Qué te dijo Vucetich después de esto? ¿Quién te expulsa? Marco Antonio Rodríguez, ¿no? Sí, Marco Antonio. Pues en el zafarrancho ahí se me acerca Víctor y me dice, ¿qué dijiste? Uh-huh. Le repito lo que dije y es donde él se molesta. Me dice, ¿estás seguro? Y yo, sí. Y ya fue como que es donde él se altera un poco, lo expulsan. Todavía llegando al vestidor me vuelve a preguntar, ¿qué dijiste? Y le dije, tal cual. Le escribí una mentada de madre, pero la tiré al aire. O sea, ni siquiera se la dije de la parte... no había manera, o sea, en ese estadio, o como en cualquier otro donde haya gente, es difícil que se escuche algo, ¿no? Una frase o lo que sea. Entonces... ¿Pero qué dijiste, chingada madre? Sí, chinga tu madre, dije. Pero pues la tiré al aire, o sea, no fue meramente... Y Marco la tomó, acostumbrado a recibir 1000 mentadas de madre. Dijo, pues es para mí, ¿verdad? Claro, entonces, de cierta manera sí quedó ese sabor a Marco. Nunca tuve oportunidad de cruzarme otra vez con él, de preguntarle, ¿por qué? O sea, el partido estaba resuelto, era minuto 42, 40 y tantos, digamos ya 3-1. Sí, de las pocas veces que he visto a Vucetich enojado. Totalmente, de hecho, cuando llegamos al entrenamiento lunes o martes me decía, creo que esa fue la primera vez que lo expulsaron. Me dice, no me han expulsado, no, tú tienes la culpa, me decía, ya un poquito ahí de carrilla, porque sí, y lo dijo en conferencia, él salió a la conferencia a defenderme, porque cuando me pregunta me dice, ¿qué dijiste? Porque voy a salir a hablar y te voy a defender, te tengo que defender si realmente pasó una injusticia. Y salió y dijo que pues, era totalmente injusto y que no tuvo criterio para... que ni me había escuchado y más cosas, ¿no? Pero sí, fue una, creo, parte injusta, ¿no? Y quisiera haberle dicho, ¿qué pensaste? O sea, ¿por qué me echaste? Después sucedió con Shair, el hijo de Mohamed, creo que fue Fernando Guerrero, que lo expulsa en el Azteca. Fue una entrada fuerte, pero el partido estaba resuelto, o sea, porque estoy prácticamente seguro que tanto en mi caso con Marco como con Fernando Guerrero, si hubiera sido un jugador que entrara de cambio de jerarquía, no lo expulsa. Entonces, ¿por qué a un joven que en su debut sí lo vas a expulsar? O sea, apegándonos a que este es el reglamento, el criterio, sí. Pero, entonces, aplícalo para todos parejo, ¿no? Sí, o sea, por decir, a ver, a Gignac cuántas veces no le perdonan que le raya la madre a los árbitros. Obviamente porque es un jugador de jerarquía, ¿no? Sí, pero la justificación es esa y para mí no va, es que él tiene jerarquía. Chinga, entonces... no estás aplicando el reglamento como es, ¿no? O sea, no estás haciendo... ¿Qué le dirías a Marco Antonio Rodríguez ahora? No, yo solamente quisiera saber qué pensó, o sea, o por qué decidió. O sea, si es parte de esa, como lo catalogaban de protagonismo, pues, fue lo que pensaste, ni modo. Al final de cuentas, no creo que eso me haya marcado. O sea, si hubiera sido algo muy... A lo mejor se hubiera quedado como que, a ver, güey, o sea, explícame. Sí, si a lo mejor hubiera estado empatado, si le sacan el resultado, o si Monterrey hubiera tenido la victoria y te sacan el empate, sí te hubiera perjudicado más a ti. O también directamente que a raíz de esa expulsión ya no me hayan tomado en cuenta, pues sí sería como que, cabrón, me pusiste el pie, ¿no? Como dicen. Pero no fue así, entonces pues no queda nada. ¿Te levantaste de eso rápido? Sí, yo creo que el fútbol te obliga a eso, ¿no? De no lamentarte. O sea, obviamente sí me pesaba porque al final creo que estaba, salvo el tercer gol, que pude haber hecho algo más, creo que estaba dando un buen partido. En un escenario difícil, pues creo que había resuelto bien. Entonces yo estaba satisfecho, no con el resultado, obviamente, que parte de ese grito fue por esa frustración, así, era mi debut en un clásico, pues quería haberlo ganado, ¿no? Y 4-5-0, o sea, no haberlo perdido. Entonces, creo que lo disfruté,
Entonces, no queda como... ¿Y en tu revancha en clásicos cómo te fue? Un empate 2-2, ese fue el último en el TEC. Ah, ya, claro. Un empate 2-2, me tocó iniciar, al final modifican y salgo en el medio tiempo y ahí es donde sale la voltereta. Encantado. Cuando se va Vucetich, ¿qué pensaste? Pues bueno, a mí me hablaban al interior del club que él me tenía muy bien visto, que confiaba en mí. Uh-huh. En ese momento estaba todavía más delgado, entonces que una de sus preocupaciones era esa, como que tiene que embarnecer un poquito más para que pueda entrar en ese roce de ya jugadores experimentados. Y pues sí piensas, sí, se va quien me estaba dando la oportunidad, ¿no? O sea, sí como que pones un poquito en duda quién llegará, le gustará como juego, ¿no? Y todo eso, qué sistema va a elegir para jugar. Entonces, sí fue como un poco de incógnita, ¿no? Decir, oye, ¿qué va a pasar? Después llega el profe Cruz, ¿no? Llegó el profe Cruz, jugué poco realmente con él, pero pues tenía una buena relación también con él, era un buen entrenador desde mi punto de vista. Todos los jugadores tenían buena relación con el profe Cruz, no menos el entrenador de porteros. Sí, hubo ahí, no supe mucho, yo no estuve, en esa semana estaba concentrado con selección, pero sí, digo... Es difícil manejar a un club como Monterrey. Sí, y el profe maneja un perfil bajo, es más humilde, no es un técnico como Vucetich que tenga una personalidad definida, o como Mohamed, ¿no? Que después fue el que llegó por el profe Cruz. Después del profe, sí, pero a él también pasó algo muy curioso porque cuando llega teníamos partido de Copa inmediatamente. Sí, claro. Y nos puso una friega, pero impresionante. O sea, como que quisimos hacer muchas cosas, como él afinando detalles, donde pensábamos, oye, nos estamos desgastando mucho, tenemos partido mañana, ¿no? Entonces como que... Y perdieron esa vez de visita, ¿no? No, me parece que íbamos a Altamira, en este tiempo estaba el equipo de Altamira, no creo que ganamos, pero sí fue como esa, ay, ¿cómo vendrá, no? Ese cambio, los cambios siempre son medio, o sea, te dan una sacudida, ¿no? De, ay, estamos acostumbrados a esto, luego llega otro, siempre es muy notorio cuando hay un cambio. Cuando eras niño, ¿quién era tu ídolo en Rayados? Híjole, pues tuve varios, pero principalmente Walter Erviti era uno de ellos, por ser zurdo, y yo soy zurdo. Me llama mucho la atención el mismo Guille, Lucho, que también me tocó compartir con él. Luego ya un poquito más avanzado estuve viendo a Neri. O sea, prácticamente al ser tan apasionado del equipo, pues yo decía, todos son mis ídolos, ¿no? Entonces... Pero bueno, te tocó compartir con el máximo goleador en la historia del club. Sí. El Chupete. No, el Chupete. Hasta ese momento, ¿no? Ahora ya. Sí, ahora que Funes Mori, que también me tocó. Entonces, ahorita que hablábamos de los sueños y todo eso, pues yo puedo presumir, ¿por qué no? Que jugué con los dos máximos goleadores, ¿no? Que fueron, que fuimos compañeros. ¿Y qué tal tu relación con el Chupete? Bien, digo, era... Como en todo, él tenía o se llevaba más con alguien más. Yo puedo decir que fue y es buena. Siempre hay con quien más, con quien menos, pero con él bien. Con los jóvenes tenía una muy buena relación él, ¿no? Sí, sobre todo en ese tiempo estaba Madrigal y Gael Acosta, entonces ellos eran, le decíamos nosotros, sus hijos, ¿no? Pero en realidad era un muy buen tipo, o sea, un buen líder, o sea, que trataba de que funcionara el equipo, ¿no? ¿Te toca, Bernie, estar en la inauguración del nuevo estadio? Sí. Habías ido al TEC, arrancaba las hojas para aventarle a los jugadores. Cuando conociste el estadio la primera vez, ¿te sorprendió? Sí, impresionante. O sea, de los vestidores del TEC a cuando llegaste al BBVA, ¿qué pensaste? Pues era un cambio espectacular, ¿no? Una mejora muy notoria. Prácticamente también cuando sale el proyecto de, oye, se está haciendo el estadio, hace un buen tiempo, imagínate. 2008, ¿no? Sí, imagínate. Me cuenta mi papá que ese día mi hermano mayor, que estaba llorando, o sea, de la emoción, de decir, pues, ¿dónde está? Y este cabrón va a jugar, o sea, creo que tanto desde mi punto de vista y de la mayoría de la gente, el haber estado en ese partido inaugural, pues es una experiencia Sí te tocó única. jugar, ¿no? Sí, pues la mayoría de los que estábamos en el plantel jugamos, me parece, sí, éramos como unos 28 concentrados y a todos nos dio la oportunidad de jugar. Jugué como 30 minutos. ¿Y qué sentiste cuando...? Digo, seguramente sentiste inseguridad porque nunca habían pisado la cancha hasta ese momento, ¿verdad? Pero ¿qué sentiste cuando entraste al estadio lleno? Porque era un día espectacular, era un día perfecto, ¿no? Sí, no, emoción. Creo que es una adrenalina muy bonita los que hemos tenido la oportunidad de estar dentro del campo.
sea un partido de jornada 2, sea un partido inaugural, sea un amistoso, o sea, es una sensación como de satisfacción, de mucha energía, o sea, de mucha pasión, digo, al menos así yo veo y veía el fútbol con mucha pasión. Entonces, pues lo disfruté bastante, o sea, tan así que he batallado para encontrar el partido completo y poder ver esa parte, ¿no? De donde a mí me toca estar dentro, a ver qué hice, porque te digo, todo esto va tan a prisa que algunas veces no te detienes más bien a ver qué fue lo que hiciste. ¿Dónde vieron ustedes la inauguración de todo el show y todo eso o estaban calentando? No, estábamos en el vestidor, ahí calentamos dentro del Hay vestidor. una cancha en el vestidor, Sí. ¿no? La gente a lo mejor no lo sabe, hay una cancha de pasto sintético en el Sí, vestidor. es pequeño, o sea, no es un campo como tal, es un espacio pequeño donde se puede hacer un calentamiento o que lo utilizábamos muchas veces para hacer tenis balón, ahí jugábamos como de calentamiento previo, pero ahí estábamos, había pantallas ya en el vestidor como tal donde están los lugares y ahí la estaban transmitiendo, pero pues ya estabas preparado para el partido, ¿no? Por más que fuera inaugural, pues bueno, te vas concentrando y vas pensando ya en lo que tienes que hacer. ¿Afectó que no conocieran la cancha? O sea, ustedes no entrenaron nunca en el Estadio de Rayados. No. Y de hecho no calentaron en el Estadio de Rayados. O sea, cuando saltaron a la cancha para el partido, esa fue la primera vez que todos conocieron el campo. Así es. Pues afecta los primeros minutos, creo yo, después. Porque estaba muy flojo, ¿no? Estaba floja, sí. Entonces, pero siempre te tienes que adaptar, ¿no? Decir, oye, tienes que agarrarle rápido a cómo bota, cómo corre. Entonces, no era justificación, ¿no? O sea, y al final, digo, el resultado acompañó y creo que fue como que la cereza del pastel, el resultado. Pero fue un día pues, muy bonito, inolvidable. ¿Y tu familia qué te dijo de ese día? No, emocionados. Te digo que mi hermano me lo contó mi papá después con lágrimas. Ellos también emocionados, o sea, pues prácticamente de conocer el TEC, que como quiera es como cierto cariño muy particular, ¿no? La mayor parte de la gente que le tocó esa transición, habrá algunas, sobre todo las generaciones más jóvenes que ya solo les tocó el nuevo estadio, que no conocieron esa esencia que tenía el TEC, ¿no? ¿Cuál fue tu mejor día como jugador de Rayados? Mi mejor día. El debut. Yo creo que a pesar de lo amargo del resultado, pues era como un tema muy personal, ¿no? Decir, oye, mira, lo lograste. Después de ahí, pues me tocó hacer un gol en Copa y ese día cumpleaños mi papá. ¿En serio? Entonces también ahí en el TEC contra Puebla. Entonces también haberle dedicado o haberle regalado ese gol también significó mucho para mí. Hubo otro partido también de Copa. ¿Qué te dijo tu papá de ese regalo? No, pues imagínate, o sea, él tan apasionado también del fútbol, o sea, no cabía ni me dijo nada, solamente me abrazó y estaba riendo como niño chiquito y fue muy bonito. Pues ahí está, ese fue el premio, ¿no? De traerte desde Cadereyta. Y al final de cuentas, pues eso era, ¿no? El destino iba a pasar así, ¿no? O sea, debutar en tu clásico, porque era tu clásico, y al final de cuentas dedicarle a tu papá el gol. O sea, no puede haber mejor regalo para un papá que, a ver, o sea, yo me imagino, si le preguntan a tu papá, no, pues, a ver, ¿a quién le van a regalar un gol en el día de su cumpleaños? Exacto. Sí. Y aparte es más difícil, ¿no? Porque pues casi siempre le dedicas los goles a una chica, ¿no? A tu novia, a tu mamá. Pero bueno, pues ustedes cuánto tiempo no convivieron, ¿no? O claro. sea, y tu papá pasó por la amargura de que tu hermano se rindió. Y después, bueno, pues ahí, digo, fue Copa, güey, no mames. O sea, para tu papá fue la Champions, ¿no? Exactamente, y para mí también. Entonces, porque era como menospreciada en ese momento, ¿no? Cuando recién se había formado la Copa. Copa. Pero pues era la oportunidad que teníamos nosotros los jóvenes de ir mostrando nuestro nivel, nuestra capacidad, de ir aprovechando esa oportunidad y ganar un espacio en liga, ¿no? Pero sí fue muy emocionante. Ahorita hubo otro día muy especial también para mí. Otro partido de Copa contra Veracruz aquí en Monterrey. Un día antes del partido fallece una de mis abuelas. Estábamos concentrados, estábamos ya con el turco, me parece. Concentrados, me habla mi mamá. Bueno, salgo del entrenamiento, cuando salgo del barrial y que ya nos íbamos a concentrar, me habla mi mamá, oye, pues, falleció tu abuelita. Y me dice, adelante a lo que tú decidas. Obviamente sabía que yo era tan
tan profesional que quise irme a la concentración. Y al día siguiente era el CPL y todo eso. Entonces, pues fui nada más el día que falleció un ratito con mi mamá y volví a la concentración. O sea, volví para el partido. Ganamos, me parece, 2-1 ese partido en el TEC. Yo entré en el medio tiempo también. Acaba el partido y me agarra un llanto que no te puedo explicar. Y pues algunos compañeros supieron, otros no. Y como que, ¿qué habrá pasado? ¿No se lesionó o algo? No sabían realmente cuál era el tema. Como pude, seguí caminando, me fui al vestidor, ahí seguía, no podía como controlar. Era una emoción. Más porque pues ella, la señora ya de avanzada, mi abuelita está jugando Bernie. Sí, ya lo vi. Y ni siquiera había pelado la tele, o sea, pero sabía y cuando llegaba me preguntaba. Entonces, como que fue una mezcla de muchas emociones. Y el ver también a mi mamá, porque al final se desocupan y en la noche van al partido, ¿no? Entonces ella era la mamá de mi mamá, entonces imagino la carga emocional también que ella tenía. Pues yo dije, bueno, aquí estoy, ¿no? Y pude hacer algo que me gustaba y que de alguna forma pues, estaba presente también pues, mi abuelita, ¿no? Que ya no estaba físicamente aquí con nosotros, pero bueno, en ese partido. Qué difícil, ¿no? Bastante. Porque pues eras muy joven. Sí, y tenía también, aparte, 3 semanas o 4 que había fallecido mi otra abuelita. O sea, fue como que un lapso muy, muy fuerte emocional. Y bueno, el hecho de seguir, así te demanda el alto rendimiento, ¿no? El seguir adelante en ese tipo de momentos que por ahí la gente es cuando es que tal jugador no hace goles y está pensando en otra cosa. Y desconocemos que tal vez pueda tener un hijo enfermo o que haya perdido algún familiar. Que al final dice, es que eres profesional. Sí, totalmente, pero eso no quita que estés sintiendo otras cosas. O sea, al final sí el profesionalismo te hará pensar concretamente en el partido, en lo que tienes que hacer, pero las fallas y los errores van a ser parte o van a seguir siendo parte del juego, ¿no? No es como que un jugador quiera equivocarse y menos en una situación como estas, ¿no? ¿Valió la pena hacer todos esos sacrificios, Bernie? Totalmente. Si regresamos al tiempo, ¿tomaría las mismas decisiones? Lo mismo. Así es. Hablando estrictamente de... Sí, o sea, en el caso de que seguramente si tú les hubieras dicho al club, oye, ¿sabes qué? Pasó esto. Me iban a dejar... Te iban a decir de que, ¿sabes qué? Mira, atiéndelo. Pero si a lo mejor venía alguien atrás y ese día tenía una tarde de dos o tres goles y salvando sobre la línea, pues Bernie, pues así es el deporte, así es el fútbol, ¿verdad? Muchas gracias y ocupa ahora tu lugar y tú preferiste seguir escalando, ¿no? Y seguir picando piedra. Sí, y pienso que no era tanto este tema del miedo de que alguien más, o sea, normalmente cuando tú vienes haciendo las cosas bien, confías tanto en tu capacidad que pudiera verlo despreciado eso, ¿no? Decir, oye, que juegue alguien más. Pero había otra cosa, decir, oye, pues yo quiero estar, o sea, como que era la manera de rendir tributo, agradecimiento porque ella también fue... O sea, toda la familia, al final de cuentas, es parte directa o indirecta de este proceso, de este logro, por así decirlo. Porque recuerdo cuando eran los torneos infantiles, que tenías que viajar a tal ciudad, era como que, bueno, y te apoyaban con algo, ¿no? Para que pudieras completar esa cuota del viaje que tenías que hacer. Entonces, pues ellos estuvieron en ese... O para que te compres algo en el viaje, una cosa de esas. Sí. O tal cual. O sea, cuando había invitaciones hacia torneos, era como que en mi casa afortunadamente nunca faltó ni techo, ni ropa, ni alimento, pero vivíamos al día, que cuando había estos torneos era como que a ver si vas porque pues andamos medio apretados, entonces no faltaba los tíos, los abuelitos, que órale, ahí va, completabas y te ibas. Entonces pues, ellos fueron parte importante de ese proceso, en otra etapa, pero fueron parte importante del proceso, entonces era como una manera de agradecimiento, ¿no? Decir, oye, mira, aquí estoy, siéntete orgulloso. Qué chingón, Bernie, toda tu historia. A veces nos quedamos debutó, lo expulsaron, jugó, estuvo, se fue, y no conocemos esto, ¿no? Y hoy te agradecemos que vengas a platicarnos los trayectos de Cadereyta a Monterrey, el día del cumpleaños de tu papá, la pérdida de tus dos abuelas en un mes y tú con la exigencia de estar concentrado en el equipo, tu debut, el pisar el gigante de acero. En fin, estas historias son las que hacen ricas a nuestro club, ¿no? O sea, a lo mejor terminó tu etapa como futbolista, pero pues dejaste ahí un granito de arena. Tu nombre está ahí en el club y eres de esas personas que han dejado algo, ¿no? Para que Rayados sea lo que siga siendo hoy, ¿no? O sea,
si aportaste mucho, si aportaste poco, aportaste lo necesario para que hoy Rayados pues sea uno de los equipos importantes del país. Así es, y es tema de orgullo para todo el que haya pasado por ese proceso, ¿no? Tanto toda la parte administrativa, los que estuvieron involucrados en el nuevo estadio, en los campeonatos que ha habido. Entonces, como dices, el haber sido parte de esa historia, pues bueno, llena de mucha satisfacción, ¿no? Y es de mucha alegría que el día de mañana podérselo contar a mi hijo, ¿no? Mira, fui parte de, y que pueda de alguna manera sentir ese orgullo que uno sintió, ¿no? Y que sigue sintiendo de haber pertenecido o de pertenecer al club, ¿no? Bernie, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bernardo Hernández de León. Así es. Desde Cadereyta. Así es. Gracias, Bernie. Gracias, Javi. Amigos de Zona Rayada, la historia de Bernie Hernández, ex jugador de los Rayados del Monterrey, aquí en Zona Rayada.